Bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día con cada uno de ustedes. Una vez más para comenzar la clase de literatura. Y en esta oportunidad, pues, continuando, ¿no? Con lo que habíamos iniciado la semana anterior. ¿Se acuerdan qué clase era la semana previa? La semana previa habíamos empezado con lo que es la generación del 60, ¿cierto? La generación del 60. Y ustedes saben muy bien que en la generación del 60 estamos hablando del Perú. En la generación del 60, en nuestro territorio, en nuestro país, tuvieron varios autores. Fue una cadena de escritores tanto en poesía como en novela, pero destacan por encima de todos dos escritores. Uno, el famoso y reconocido mundialmente Mario Vargas Llosa, que ya lo vimos en la clase anterior, y el otro, pues, el también conocido Alfredo Bryce Echenique. Correcto, Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Entonces, en eso estamos inmersos nosotros dentro de la generación del 60. Estamos hablando de literatura peruana. Ya prácticamente con esto estamos dando por culminado lo que es la literatura peruana que le hemos visto en todos estos meses, ¿no? ¿Se acuerdan? Comenzamos viendo desde literatura incaica, pasamos por literatura de la conquista, colonial, de la emancipación. Quiere decir, jóvenes, que ustedes prácticamente han aprendido todo lo que se refiere a la cultura peruana, a la literatura peruana. Entonces, de alguna forma están capacitados para poder rendir asertivamente un examen hipotético, un examen de admisión. Hoy damos por finalizado lo que es literatura peruana, me parece. Ya la siguiente semana empezaremos con literatura universal. Universal. Bien, entonces para recapitular lo que habíamos visto la clase anterior, la generación del 60 se denomina así al gran momento vivido en la literatura en esos años, en los años 60. Estamos hablando de 50 años atrás, ¿cierto? 50 años atrás. Estamos hablando de 1960, la década de donde Estados Unidos se peleaba con Rusia, no con armas, sino una competencia de quién era el que dominaba el planeta, ¿cierto? Lo que se conoce como la famosa Guerra Fría. Eso pasaba en el mundo, la Guerra Fría, ¿no? Ambos competían por ver quién tiene el... Y el mundo se dividió en dos bloques. Los capitalistas que apoyaban a Estados Unidos y los comunistas que apoyaban a la Unión Soviética. O sea, el mundo se partió en dos. ¿Te das cuenta? Eso pasaba a nivel mundial, también pasaba a nivel mundial, los Beatles estaban de moda en los años 60, estaba de moda, aparece la vez primera las minifaldas, los perfumes parisinos, es decir, el hombre va a llegar a la luna, ¿te das cuenta? Todos esos acontecimientos se dan en el mundo entero en los años 60. Y en nuestro territorio, en nuestro país, viniendo a lo nuestro, prácticamente en los años 60, pues ustedes saben, se inició con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, su primer gobierno. Luego también se dio el golpe de Estado, Juan Velasco Alvarado lo derrota, ¿no? Por la fuerza Belaúnde. Entonces, en los años 60 en el Perú ya comenzaban los brotes de reclamos a nivel de regiones, comenzaban las protestas de las comunidades, de los pueblos, o sea, el Perú en los años 60 vivió pues una época muy convulsionada, pero como siempre ocurre, como no es en Lima, el gobierno no le da la importancia. Mayormente el gobierno se preocupa de los problemas de Lima, pero como es en provincia, no se le da la importancia del caso. Y en literatura, sí, en literatura ahora se escribía más lo que pasaba en Lima. Ya no se escribía lo que pasaba allá, como en el indigenismo, ¿no? El indigenismo se escribía lo que pasaba en provincia. En cambio ahora no. En los años 60, tanto Mario Vargas Llosa como Alfredo Bryce Echenique decían escribir cómo es la vida del limeño, del hombre de plata, cómo es la vida del hombre que vive en Miraflores, en San Isidro, en contraposición a cómo es la vida del hombre que vive en los barrios, ¿no? Como Barrios Altos, como La Victoria. Es decir, los autores acá unifican y dan a conocer los mundos diferentes de dos realidades distintas, ¿no es cierto? El mundo tanto del pobre como el mundo del gente adinerado, el mundo del pobre explotado como del capitalista que explota. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que se conoce como la narrativa urbana, ¿te das cuenta? Narrativa urbana porque son novelas que se dan dentro de las ciudades, o sea, cómo vive el hombre citadino. ¿Qué quiero decir con citadino? Cómo vive el hombre del
del campo no, ¿no? De la ciudad, ¿te das cuenta? De la ciudad. Y en los años 60, chicos, los distritos pujantes eran pues solamente dos. Para que me entiendan, los distritos fichos que le dicen ustedes eran dos. Eran Miraflores y San Isidro. Porque todavía estaban en pleno proceso de consolidación, todavía no existía la Molina. En los años 60 todavía no estaba lo que es hoy en día Surco. ¿Te das cuenta? Entonces hoy en día versión 2020, 50 años después, ya no solamente está Miraflores y San Isidro como zonas exclusivas, bonitas. Hoy en día ya entró a tallar ahí Surco, La Molina, Camacho, ¿no es cierto? Casuarinas, ¿te das cuenta? Entonces, esos lugares son hoy en día son los exclusivos, ¿te das cuenta? Exclusivo. Entonces, la gente de dinero solía vivir en los años 60 o en Miraflores o en San Isidro. Y en esta obra, por ejemplo, donde el señor Alfredo Bryce Echenique escribe Un mundo para Julius, da a entender la vida aristocrática frente a la popular. ¿Qué significa aristocrática? La vida del ricachón frente a la vida del pobre. O sea, no habla de que se pelean. Cuando digo frente, no significa pelea, sino que contrasta dos realidades. Por ejemplo, en esta casa de Julius, Julius era un chico, era un niño rico, rico. Era gente de plata, ¿no es cierto? Gente de dinero, que tenían, por ejemplo, ellos participaban en el club, el golf, ¿no es cierto? El club de golf, practicaban el lawn tenis, o sea, eran socios de esos clubes. Venían a Chosica, venían al country club El Bosque, ¿te das cuenta? Entonces, en la obra mencionan a Chosica, el bosque, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿quiénes son los ricos, profesor? Usted habla de la vida de los ricos frente a los pobres. Los ricos son acá. Julius, Susan, Juan Lucas, sus hermanos Santiago, Bobby y Cintia. ¿Y quiénes representan los pobres? Los sirvientes. O sea, en esta obra, los pobres son los que trabajan dentro de la casa de Julius. Ya está, profe, pero eso es normal. O sea, el sirviente siempre sí está bien. Pero vayamos a ver lo siguiente. Los felices, los felices eran los sirvientes. Eran pobres, pero eran felices. Estos señores eran ricos, pero eran infelices. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí lo que vamos. Por ejemplo, Julius era un niño que tenía mayordomo, tenía sirvienta, tenía todos los empleados a su disposición. Pero ¿qué pasa? Tenía todo, lujos, todo, pero no tenía lo más importante. ¿Qué cosa? No tenía el amor de madre. No tenía el amor de madre. Porque su madre Susan era una mujer que vivía pendiente de las reuniones sociales, típica mujer de plata, ¿no? Más paraba viajando por aquí y por allá con sus amigas, con su círculo de amistades, descuidando a Julius, que era un niño que todavía necesitaba afecto de sus padres. Papá no lo tenía, porque ya había fallecido, pero debería estar la madre ocupando ese lugar, pero la madre no se preocupaba por su hijo. Juan Lucas, que era el padrastro de origen inglés, ¿no es cierto? Un hombre de plata, de origen inglés, su vida se la pasaba entre el club Terrazas de Miraflores, jugando tenis, y también en el golf, en el otro club llamado el Club del Golf, de los Incas, ¿no? Y ahí jugando, o sea, deporte de gente de plata, así para ser más claro. Y también cuando tenían época de invierno en Lima, se venían a Chosica, al bosque. Entonces, él vivía en su mundo de negocios, de glamour, de viajes, pero ni su madre se preocupaba de Julius, que era su madre. Peor sería este señor que no era su padre. Ya te imaginarás, a Julius no tenía ni madre ni la figura paterna. Pero Julius tenía tres hermanos, tenía tres hermanitos. Tenía a Santiago, que era el hermano mayor, tenía a Bobby, que era amigo de Julius, jugaba con él, pero cuando una chica lo abandonó a Bobby, Bobby cayó en una depresión que nunca más fue el mismo. Nunca más fue el mismo Bobby. Y tenemos a Cintia. Cintia sí le daba el cariño, el afecto, le daba ese amor de madre. Cintia era muy amorosa con su hermanito Julius, pero Cintia enferma, grave, de tuberculosis, y Cintia va a morir. ¿Te das cuenta? Entonces, para su desgracia, Julius
Julius, la única persona de su familia, estoy hablando de su familia, que le daba amor, se muere, como era el caso de su hermana Cynthia. Entonces, y los sirvientes sí felices. Hubo una fecha en la que uno de sus choferes que tenía Julius recibió la visita de su hijito, de un niño de la misma edad de Julius. Y pues le dice, juega con Julius, que tiene la misma edad, ¿no? 8 o 10 años. Julius, para tener dinero, era un chico muy humilde, muy bueno, un noble. Y luego vio cómo su papá lo cargaba a su hijito en la nuca, lo hacía jugar por el jardín. Y Julius se deprimía al ver esto, porque decía, ¿no? Yo puedo tener dinero, pero no tengo quien juegue conmigo, quien me quiera de esa manera. Y él hace incluso las comparaciones, ¿no? Cambiaría todo por tener ese amor de padre, ese amor de madre. ¿Te das cuenta? O sea, es una obra donde nos cuenta las anécdotas de Julius, que era un niño pese a su edad, sabía distinguir entre lo que carecía y lo que le sobraba. ¿Qué le sobraba? Lujos, casas, pero no tenía lo más importante que existe en la vida del ser humano, que es el amor, el afecto. Entonces ellos, todos sus sirvientas, su cocinera, ¿no? El jardinero, el chofer, todos eran felices con su familia. Venían sus esposas, se iban juntos. Y Julius no. Nunca disfrutaba de eso con su familia, porque repito, su madre nunca paraba con él, su padrastro no le interesaba y sus hermanos estaban en su mundo, en su mundo. Triste historia de Julius que nos da a entender qué cosa, que nos da a entender que en esta vida no siempre el dinero da la felicidad. ¿Ya es, muchacho? No siempre el dinero te da la felicidad. Perfecto. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra eres un Julius, significa que eres una persona de plata, pero que no eres feliz. No eres feliz. Bien, tenemos la separata acá, la 1. Son temas de Alfredo Bryce, excepto. Él habló sobre clases sociales, urbanismo, ya. El pasado colonial, esa no corresponde. El pasado colonial. Son las bases del pensamiento de un mundo para Julius. ¿Cuáles son las bases? Amor de padre adinerado al hijo, valoración del niño huérfano, narra la vida del limeño de barrio conjuntamente ligado a la oligarquía. No siempre el dinero compensa la felicidad de un niño. Ya está. ¿Cuál sería entonces acá? Son las bases. Sería, no siempre el dinero compensa la felicidad de un niño, ¿no? Esa es la respuesta, la D. Bryce Echenique nació en el departamento de Lima, Lima. La obra de Bryce más famosa se titula eso, Un mundo para Julius. Es considerado su mejor aporte de Bryce Echenique. ¿Cuál es su mejor aporte? Tenemos acá, a ver, ideas revolucionarias, crear albergues para animales, narrar la vida, ahí está, ¿no? Narrar la vida frívola de la Lima adinerada. O sea, narra, lo que él narra es real. Mucha gente es de plata, pero sus hijos son drogadictos, fumones y no son felices. La universidad donde estudió Mario Vargas Llosa fue San Marcos. San Marcos. Literatura, ahí son los campos que incursionó Alfredo Bryce Echenique. Él también incursionó en la sociología, ¿ya? Sociología. Un mundo para Julius es considerado una novela. A Bryce Echenique se le conoce como iniciador de la narrativa de la novela aristocrática. Novela aristocrática. Es el personaje más ligado a Julius. ¿Quién fue? Fue pues José su hermano, Juan Lucas el padrastro, menos, ¿no? Santiago hermano tampoco, Susan la madre, no. Ninguno de los mencionados, porque fue Cintia, ¿no? La única que era ligada a su hermano, Cintia. Muy bien, jovencito, espero que haya quedado claro, ¿no? Y todo será pues hasta un nuevo momento. Cuídense, ya saben, a ser felices. Seremos pobres, 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 pero amar a nuestros padres, a nuestros hijos, ¿no? Eso no tiene precio. ¿Ya? Así es. Nos vemos.